Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de una vivienda unifamiliar en un terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde claramente vemos que es regular, con un frente de 20 metros aproximadamente y de largo 40 metros aproximadamente. ¿Cómo se vive en 282 metros cuadrados? ¿Cuál es la distribución perfecta? ¿Existe la distribución perfecta? ¿Es mucho o poco 800 metros cuadrados de terreno? Son algunas preguntas que trataremos de desglosar en el análisis de hoy. Aquí veremos los diferentes espacios que componen la vivienda. Tenemos la suite matrimonial, una habitación de usos múltiples, ejemplo, un estar íntimo, un estudio o una habitación para invitados. Acá tenemos la primera habitación, el baño completo, la segunda habitación. En este sector tenemos el toilet, vemos un posible lavadero o depósito para la cocina, vemos claramente la cocina comedor, tenemos el estar social y por último tenemos una galería con dos sectores, un comedor y el estar exterior. Ahora me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parecen estos espacios y si están bien o si falta alguno en particular o si quitarían alguno. En este ejemplo solo tenemos básicamente el plano, no tenemos otros datos como la ubicación, un contexto o la orientación. En cuanto a las dimensiones del lote, es más para darnos una perspectiva más clara de la propuesta, donde tendríamos 40 metros de largo por 20 metros de frente. En este lateral tendríamos 4 metros 95 de ancho y en este otro sería de 4 metros 20 de ancho. En el frente decidimos dejar una distancia de 4 metros 60. En el fondo la idea es dejar bastante espacio como para poder generar una piscina u otro sector que sea requerido con un largo de 12 metros 10, donde tendríamos claramente los 20 metros del ancho total del terreno. En cuanto a la vivienda, tendríamos un ancho de 10 metros 85 de frente y de largo tendríamos 23 metros 90, teniendo básicamente un poco más de 282 metros cuadrados de superficie total sumando el solado y la galería. En el terreno tendríamos 800 metros cuadrados, donde me parece perfecto para una propuesta de este tamaño. También quería saber qué opinan ustedes al respecto. Donde en un punto, si tenemos un terreno de 15 metros de ancho por 25 metros de largo, en todo caso entraría perfecto, o de 30 metros de largo. La idea es mostrarles una variante. En este caso, al no tener un contexto inmediato, podemos especular o básicamente generarlo. Podemos tener básicamente un acceso en este lateral, ya que tenemos bastante superficie y espacio como para poder ingresar con diferentes elementos, o también una posible cochera, pero siento que es más factible utilizarlo de paso y para ventilar los diferentes sectores de la vivienda. Luego podríamos generar el acceso principal o peatonal en el centro para continuar con esa circulación recta, donde al tener una cubierta a dos aguas se podría generar la continuación de la misma y tener cubierto todo el sector del ingreso, como para no tener un sector o un acceso principal solo desfasado y darle un poco más de jerarquía o protagonismo. Luego en este sector podríamos tener la cochera abierta, por supuesto, ya que ventilamos espacios sobre este lateral y además tenemos la cocina próximo a esta parte, entonces es más fácil un acceso a la cocina o al depósito. Ahora pasamos a verlo un poco más de cerca la propuesta. En este caso, entonces dijimos que teníamos 10 metros 85 de ancho por 23 metros 90 de largo. Esta propuesta, en este caso, posee la misma característica de otra que ya vimos en el canal, donde tenemos
o podemos ver el sector privado en la parte frontal y el sector social en la parte posterior, donde próximamente puede que haga alguna comparación entre propuestas. Muy bien, ahora vamos a ir analizando cada uno de esos espacios, siguiendo un poco lo que es la circulación, también la relación entre los sectores público y privado, como para darnos una idea más clara de la propuesta. Al tener un ingreso o circulación por el centro de la propuesta, claramente nos divide en dos sectores o áreas. Eso es importante para tener presente de cuánta superficie disponemos a la hora de diseñar. Una vez ingresamos, tenemos una cubierta de acceso, donde, como dije, sería interesante generarle una cubierta o galería más amplia, siempre que tengamos un límite próximo con la vereda. En este caso tenemos 1,55 m de largo por 90 centímetros de ancho. También podemos ver proyectado el alero, que tenemos encima de unos 50 centímetros de ancho mínimo y nos protege de las inclemencias claramente. En este caso tenemos una puerta de 2 hojas que posee básicamente 1,45 m, que es el mismo ancho del pasillo o del hall. En todo caso, por ejemplo, esta propuesta sería perfecta para la familia de un amigo, donde uno de sus hijos tiene movilidad reducida. Entonces, al ser bastante amplia la circulación, uno puede ingresar más fácilmente en silla de ruedas o con muletas, y donde uno al ingresar se encuentra primero con las habitaciones. Es un poco más práctico, siempre pensando en el tipo de usuario que la pueda habitar. Entonces, al ingresar tendríamos la vista de todo el sector privado y en el fondo el sector social, donde puede ser un problema para algunos. Particularmente, en todo caso, me gustaría ver un posible límite visual en este sector, como una puerta corrediza, para no tener vistas directas desde lo privado a lo público y viceversa. Por ejemplo, está alguien de la familia cenando con los amigos en el comedor y uno de los niños está en su habitación y quiere pasar al baño y está claramente en pijamas. A mí particularmente me daría un poco de vergüenza. De todos modos, yo prefiero tener una vivienda con los sectores bien delimitados o separados, donde puede ser que otras personas lo compartan o no. Y eso es importante a la hora de diseñar, generar un buen perfil del usuario. Un ejemplo sencillo, donde realizamos un anteproyecto para una familia. La señora de la casa nos comentó que le gustaban las plantas, pero donde ellos vivían en ese momento no podían tenerlas. Pero tampoco fue un requerimiento o un pedido estrictamente. Y la propuesta tuvo una interacción fuerte con el exterior, donde fácilmente desde el interior se podían regar las plantas o verlas desde el sector social, donde básicamente le encantó la propuesta y no tuvimos que realizar tantas modificaciones. Por eso siempre es importante las preguntas que realicemos y el perfil del usuario, donde uno no siempre sabe lo que quiere o lo que le gusta. En este caso, por ejemplo, también es un punto fundamental la iluminación en el hall o pasillo, ya que tenemos 1,65 m de ancho por básicamente 10 metros de largo. En este caso, se podría plantear también una iluminación cenital en este sector, y más porque tenemos un techo a 2 aguas. Esta parte de la vivienda me recuerda mucho a la propuesta anterior que vimos de la mansión en Inglaterra, donde era básicamente la misma disposición, un hall o pasillo amplio y diferentes sectores o habitaciones en el mismo. En este caso tendríamos todo el sector privado en esta área, donde el primer sector o espacio que vemos es un salón de usos múltiples. Podemos generar una tercera habitación para huéspedes, un estar íntimo, un estudio, o en un punto se lo puede abrir y ser una sala de estar, ya sea un poco más social. En este caso tendríamos 3,60 m de ancho por 4,25 m de largo. Me parece perfecto para cualquiera sea su función. Tenemos una ventilación bastante amplia, donde si llega a ser un estar íntimo se podría plantear una segunda ventana en este sector como para generar mayor iluminación y una ventilación cruzada. En cuanto a la ubicación, me parece perfecta para distintas funciones que uno le puede llegar a dar,
Por ejemplo, si llega a ser un estudio, ya sea para algún profesional de la casa, se puede generar otro ingreso por el lateral y tener una división con todo este sector. Entonces las personas podrían ingresar fácilmente sin tener que estar o entrar en el sector más privado de la vivienda. Ahora, si salimos del mismo, nos encontramos con uno de los espacios más importantes de la vivienda, que es la suite matrimonial, donde en este caso me parece perfecta la distribución. En un punto lo tenemos próximo a la salida o ingreso de la vivienda, con unas dimensiones completas de 4 metros 25 de ancho por aproximadamente 8 metros 75 de largo hasta lo que es el baño, con una superficie de un poquito más de 34 metros cuadrados, donde me parece adecuado para la propuesta en sí. Una vez que ingresamos tenemos de frente toda la circulación, a la derecha en diagonal la cama y a un lado la iluminación o ventilación. En este caso tenemos 4 metros 25 de ancho por 4 metros 40 de largo, donde claramente se puede ver que es bastante amplio. Tenemos espacio para la TV o algún mueble enfrente de la cama. Lo que no me gusta tanto es la iluminación o ventana, básicamente en el respaldo de la cama. Sería mejor ubicarlo en esta parte. ¿Por qué?, se preguntarán. Porque la idea es siempre iluminar el espacio, pero en sí la circulación es fundamental iluminar y es más fácil o factible llegar a la ventana si es parte de la circulación y no tanto tener un mueble en ese sector. Por eso se suele ver o plantear ventanas angostas en ambos lados de la cama. Luego podemos ver que desde la circulación principal, en este caso, se puede ir pasando fácilmente a los otros sectores de la habitación y no como en otras propuestas o casos donde tenemos que pasar toda la recámara para ingresar al baño o al vestidor, que eso es fundamental. Particularmente me gustaría ver primero el baño y luego el vestidor, por el hecho de prioridades al ingresar a la habitación, pero en este caso vemos que no podríamos tener ventilación en el baño si lo ubicamos primero. Entonces, si ingresamos al vestidor, donde me parece de buenas dimensiones, bien planteado, tenemos en ambos lados para guardar o colgar la ropa, con un ancho de 2 metros 30 y de largo tenemos 3 metros, teniendo un ancho de 1 metro para la circulación. Sería mejor utilizar todo este sector, pero se entiende que se plantea necesariamente el toilet en esta parte. Por último, tenemos el baño, donde al ingresar lo primero que vemos o tenemos es el inodoro, que me parece bien, pero sería mejor tener los lavamanos primero y después el inodoro y por último la ducha o tina en este caso. En cuanto a las dimensiones, tenemos 1 metro 80 de ancho por 4 metros 20 de largo, donde son buenas dimensiones. Tenemos el lavamanos bastante amplio y cómodo de 2 metros 40, donde por ejemplo si alguien quiere tomar como ejemplo esta propuesta, puede fácilmente ubicar un lavamanos doble de 1 metro 60. Entonces en ese caso podemos ubicar el inodoro o bidet juntos y por último la ducha. Un tema acá es también la iluminación, donde tenemos un ancho de 90 centímetros, que es bastante, me gusta, pero podría ser más amplio o poder generar dos ventanas, uno en el ingreso y otro más cerca de la ducha, pero siempre sobre la circulación. Me parece muy bien resuelta la suite matrimonial. En cuanto a la distribución, se le podría cambiar o mejorar un poco los vanos, pero en general me parece perfecta. Que uno, si se pone a pensar, prefiero tener un posible cambio de vano, que no es tanto el gasto que una mala distribución. Ahora, si salimos de la suite matrimonial, nos encontramos con el tercer espacio y primera habitación de los niños, con unas dimensiones de 3 metros 30 de ancho por 4 metros 25 de largo, que serían 14 metros cuadrados, que me parece perfecto para una sola persona, siempre dependiendo de la distribución. En este caso, al ingresar tenemos la ventana o la iluminación y ventilación. Acá vemos que se ubica en el sector
de la circulación es bastante amplio. Tenemos un pequeño escritorio, claramente es importante tener buena iluminación. En diagonal al acceso tenemos la cama de una plaza, enfrente tenemos el guardarropa con un ancho de 1,80 m, donde podría ser un poco más generoso en dimensiones, pero me parece bien. En cuanto a la ubicación dentro del área y de la vivienda, me parece perfecto, a unos metros del acceso principal, también del área social, donde en un punto te querés ir de tu habitación sin tener que interrumpir un momento en el sector social, lo podés hacer perfectamente, sea ingresando o saliendo de la misma. También tenemos muy próximo el baño, donde podemos ver esa relación que suelo mencionar del baño y tener en ambos lados las habitaciones, como para que estén equidistantes de la misma. Ahora, saliendo de la primera habitación, tenemos el baño general para el sector privado, donde tenemos 1,95 m de ancho por 4,25 m de largo, donde serían unos 8 metros cuadrados, donde si básicamente es para 2 personas me parece perfecto. Al ingresar tenemos la misma disposición que en el baño de la suite. Vemos primero el inodoro y el lavamanos doble. En este caso tenemos solo una ducha. Y por último su ventilación, donde creo que se podrían realizar las mismas modificaciones que mencioné recién. Tener el lavamanos doble primero, el inodoro bidet y por último la ducha con su iluminación o ventilación por último. En cuanto a la ubicación, claramente es perfecta para las dos habitaciones y como todo el área está próximo al acceso principal. Entonces, como dijimos recién, tenemos el baño y en ambos lados las habitaciones que son básicamente iguales, entonces no tiene mucho sentido que hable de la misma. Lo que sí, como dije recién, se puede generar un elemento divisor entre los sectores. Ahora, si vemos el sector de enfrente, tenemos primero el toilet, que me parece perfecta la ubicación en un punto central y equidistante, como dijimos recién, el baño de las habitaciones, en este caso el toilet del sector más social de la vivienda y también del sector de usos múltiples. Por ejemplo, tenemos un consultorio o un estar íntimo, podría ocurrir que precisen ir al baño claramente. Es más, si se plantea hipotéticamente que en uno de los dos baños no funcione el inodoro o el lavamanos, se tendría que usar el otro. Y ni hablar si tenemos un solo baño en toda la vivienda. Eso precisamente le pasó a mi tío años atrás, que realizó una remodelación en su baño y como solo tenía uno, tuvo que ir en ocasiones al baño de mi casa y de otros familiares. Entonces me parece perfecto tener un baño general y el toilet en este sector, donde algunos también incorporan la ducha. Una vez ingresamos tenemos claramente el lavamanos primero y luego de frente el inodoro. En este caso no vemos iluminación a menos que sea cenital o una ventilación natural, donde en un punto se le puede plantear un extractor fácilmente, que suele ocurrir en este tipo de baños que no dan al exterior. En este caso tendríamos 1 metro de ancho por esos 2,30 m de largo, donde se le quita un poco de superficie al vestidor de la suite. Luego del toilet tenemos un sector que se podría utilizar como depósito o apoyo para la cocina, o podría ser el lavadero, porque tenemos ingreso desde el exterior, facilitando el ingreso con los alimentos que compremos o sacar la ropa para que seque al sol. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan y qué función le darían principalmente. En este caso tenemos un ancho de 1,80 m por un largo de 4,25 m. Muy bien, entonces ya pudimos ver todo el sector o área que podríamos denominar privada, donde me parece que tener primero el sector privado puede solucionar algunas cuestiones de movilidad. También varía mucho de qué tipo de usuario tengamos a la hora de plantearlo de esta manera, donde también como está distribuido o ubicado la circulación nos permite tener un poco más de orden a la hora de plantear los diferentes espacios o sectores, donde como dije depende de cada propuesta y cómo se lo plantee. Otro ejemplo claro es un proyecto que ya vimos en el canal, donde tenemos
el pasillo o el hall, como en este caso, solo que el sector privado y público se desprenden de esa circulación principal. De igual manera, acá les dejo el enlace si lo quieren ver después. Ahora sí pasamos a ver el sector social, donde en este caso es un espacio unificado. En uno de los sectores vemos la cocina comedor juntos y en la otra parte vemos el estar, donde podemos ver un aspecto que suelo mencionar y es la relación de la cocina y el comedor, donde tenemos claramente esa relación o actividad de preparar los alimentos y disponer de un sector para comer. Y un poco más alejado, pero en el mismo espacio, vemos el estar, donde no siempre se ve esta relación. Podemos tener el estar en este sector y el comedor en esta parte. Puede que esté relacionado con la parrilla por este sector. Depende mucho de cada propuesta y el enfoque que le podemos o queramos dar. En este caso tenemos un largo de 7 metros 75 por 4 metros 40 de ancho, con una superficie de 34 metros cuadrados, donde me parece perfecto para una familia de 4. En el sector de la cocina tenemos 3 metros 50 de ancho y esos 4 metros 40 de largo, con una distribución perfecta. Tenemos la isla de 90 centímetros de ancho por 3 metros 35 de largo, con un sector para la bacha y un desayunador como para 5 personas. Enfrente tenemos la mesada con el anafe o las hornallas y claramente espacio de trabajo, y en este sector el refrigerador o la heladera, donde podemos ver que en un punto sacamos los alimentos del refrigerador, los vamos a lavar dependiendo de cuál sea y posteriormente preparar para cocinarlos con el anafe. Importante es la distancia entre la mesada y la isla. En este caso tenemos 1,35 m, que es bastante como para poder trabajar. El ancho también va de la mano con los diferentes artefactos que tengamos. La idea es poder abrir el horno y tener espacio como para poder verlo y que no sea un ancho de 80 centímetros o 90, que es un poco angosto, pero siempre dependiendo de qué artefactos tengamos y sus dimensiones. Acá me parece perfecto poder tener un acceso o salida al exterior, como ya dijimos al principio. Luego en el comedor tenemos un largo de 4,25 m, donde para ser solo 4 personas en la vivienda es perfecto. Acá lo vemos representado para 6 personas. Tenemos también mucha iluminación, que es fundamental al ser un espacio tan amplio. Tendríamos el ancho completo de la vivienda unos 10 metros 45 de largo, entonces la ventilación e iluminación es fundamental. En este caso tenemos buena relación con los distintos espacios de la vivienda. Desde la cocina tenemos salida al exterior, mucha ventilación e iluminación en el comedor y claramente una relación con el exterior o un comedor exterior en este caso. Luego tenemos el estar o sala de TV con unas dimensiones de 4 metros 40 de ancho por 5 metros 85 de largo. Claramente es amplio. Tenemos el sector para la TV, espacio para fácilmente 7 u 8 personas sentadas, mucha iluminación, que es fundamental, con una ventilación cruzada, como lo vimos en el comedor, y en este caso con salida al exterior o a la galería, donde todo el sector social me parece muy bien distribuido o planteado, desde las relaciones internas y externas. Acá me faltó remarcar que tenemos en el centro un hogar o chimenea, donde me parece muy estético y también funcional. Se puede plantear como un impacto visual. Me parece genial poder ingresar a la vivienda y ver en el fondo del hogar, y al estar en el centro puede mantener cálido ambos ambientes. Ahora sí pasamos al sector exterior de la vivienda o la llamada expansión de la vivienda. Me parece perfecta. Siempre suelo recomendar generar estos tipos de espacios donde uno puede conectar con el exterior, ya sea una galería junto con el sector social o en la parte frontal o en la parte privada, como para poder estar al aire libre sin importar un poco el clima. En este caso tenemos un ancho de 4 metros 30
y un largo de 13 metros 25, donde tenemos claramente en este sector una continuación del comedor interior al exterior. Siempre vamos a ver o intentar generar la cocina, el comedor y en lo posible un comedor exterior. Lo vimos también a esta relación en el video anterior. En el sector de la sala de TV también vemos esa continuación con un estar exterior. Lo bueno es que tenemos un hogar también en el exterior, donde todo este sector de expansión también lo vemos perfectamente planteado. Si volvemos a las preguntas del inicio del video de cómo se vive en 282 metros cuadrados, me parece una propuesta muy interesante. De entrada, la distribución o relación entre lo privado con lo público o social. Me parece también que cualquier familia de 4 o 5 integrantes se podría adaptar a este tipo de vivienda perfectamente. Como dijimos, cada área está muy bien relacionada entre sí y con el exterior. También hablamos de cuál es la distribución perfecta. Particularmente no creo que exista, siempre cada propuesta se adapta a un contexto o a un tipo de usuario. Es más, próximamente seguro podamos compartir o comentar sobre alguna propuesta del canal del arquitecto Cota Paredes. En este caso tenemos bien diferenciados los sectores tanto público como privado y, como dijimos, cada espacio bien relacionado en cada sector. Hablamos también si era mucho o poco 800 metros cuadrados de terreno. En este caso, para una vivienda de 282 metros cuadrados es perfecta. Tenemos mucha superficie en los laterales, en la parte posterior, como para poder generar otros espacios de esparcimiento. Es más, se podría ampliar la superficie de la vivienda y generar tal vez una posible habitación más. En este caso no generamos restricciones que en otro contexto lo tendríamos fácilmente. Se puede tranquilamente plantear una vivienda para 5 o 6 personas con 800 metros cuadrados. Seguramente en otro video podamos plantear de cero una propuesta en un terreno de 800 metros cuadrados. Muy bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.